En el ejercicio 2 nos piden eh, realizar el diagrama de orbitales moleculares para la molécula de oxígeno, ¿sí? Entonces, la diferencia con el caso anterior, ¿sí?, es que ahora para el oxígeno también vamos a tener incluidos los orbitales p, ¿sí? Así que vamos a tener que tener en cuenta los orbitales moleculares que se pueden formar a partir de la interacción, ¿sí?, del solapamiento entre orbitales p también, ¿sí? Aquí entonces en este cuadro tenemos un resumen de las interacciones que puede haber entre orbitales, ¿sí?, de dos átomos diferentes. Entonces lo que ya vimos fue que cuando interaccionan en forma enlazante dos orbitales s, voy a tener un orbital de tipo sigma, ¿sí?, que lo puedo le puedo poner el subíndice. Normalmente le pongo el subíndice del orbital que lo forma. Puede ser S, puede ser 1S, 2S. También puedo implicar el número cuántico principal de ese orbital. A veces se les llama a los orbitales con G, ¿sí?, cuando son enlazantes, y con U cuando son dependiendo de la simetría, ¿sí?, Gerade, Angerade, si presentan o no centro de simetría. Pero vamos a hacer foco nosotros en esto de aquí, ¿sí? Sigma, entonces cuando sigma enlazante, cuando interaccionan, cuando tenemos solapamiento entre dos orbitales S, y sigma antienlazante, cuando tenemos un solapamiento de tipo antienlazante, ¿sí?, o que la combinación lineal la hago restando los orbitales. Tengo esta forma acá que ya veíamos con un plano nodal que corta, ¿sí?, que es perpendicular al eje de enlace, ¿sí? Acá voy a tener una zona de probabilidad cero de encontrar electrón, ¿sí? Y eso es común en los antienlazantes, ¿sí? Ahora voy a los P. Y cuando los orbitales p interaccionan en la dirección del eje internuclear, ¿sí?, o sea, lo hacen frontalmente, por ejemplo, px con px, ¿sí?, lo hacen dando un orbital tipo sigma, ¿sí? La interacción entonces me lleva se me perdió el cursor. Bien, entonces, cuando interaccionan 2p en forma frontal, en la dirección del eje internuclear, obtengo un orbital de tipo sigma, ¿sí? Acá en diferentes signos en diferente color tengo los signos, ¿sí?, menos, más, menos, ¿sí? Cambia el signo cuando aparece un plano, ¿sí?, nodal, una zona de densidad de probabilidad cero. Pero como es un orbital enlazante, ¿sí?, porque viene de la suma de las dos funciones de onda atómicas, voy a tener densidad electrónica en la zona internuclear, ¿sí? Densidad electrónica, no voy a tener un plano nodal, ¿sí?, sino que voy a tener un componente importante de densidad electrónica, porque aquí se suman las densidades electrónicas, ¿sí? Bien, entonces un sigma que proviene de de los orbitales p. Cuando la combinación lineal la hago restando los orbitales p que interaccionan en el eje de enlace, ¿sí?, en la dirección del eje de enlace, voy a tener un sigma antienlazante. Y ahora aparece un plano nodal, ¿sí?, en la zona internuclear, un plano nodal perpendicular al eje de enlace, ¿sí? Es este enlace que aparece aquí. Cada vez que tengo un plano nodal hay un cambio en signo, menos, más, ¿sí? Esto es entonces, aquí tenemos los sigma producidos por interacción
de los orbitales p en la dirección del eje de enlace. Pero cuando tenemos orbitales p que están perpendiculares al eje de enlace, pueden interaccionar, o sea, pueden solapar lateralmente, ¿sí? Entonces se da un solapamiento lateral, ¿sí? Esta interacción de tipo enlazante me lleva a este orbital, ¿sí? Porque esta es la suma de las dos funciones de onda, me lleva a este orbital, ¿sí? Que tiene un plano nodal que contiene al eje de enlace, lo mismo que los orbitales p originales, que forman el orbital molecular, ¿sí? Pero no tengo un plano nodal perpendicular al eje de enlace, ¿sí? Tengo el plano nodal que contiene el eje de enlace y eso me hace cambiar el signo de más a menos, ¿sí? Por eso el signo U. Y no tengo simetría sigma, sino que voy a tener simetría pi. Acá me quedó mal. Esto debería ser un pi, ¿sí? Esto es la letra pi, porque estos son enlaces pi. Este no lo puedo modificar ahora. Entonces, este es un orbital enlazante, es un orbital de tipo pi, porque surge por interacción lateral, digamos, de orbitales que están perpendiculares al eje de enlace, ¿sí? Tengo densidad electrónica continua en la zona internuclear, que se ve aquí, ¿sí? Y tengo un cambio de signo de más a menos porque tengo un plano nodal que contiene al eje de enlace, ¿sí? No hay plano nodal perpendicular al eje de enlace en la zona internuclear. Cuando esos mismos orbitales interaccionan, la combinación lineal la hago restando las funciones de onda, entonces me queda esta forma de aquí, ¿sí? Es un orbital antienlazante de tipo pi, ¿sí? Aquí debería ir pi, ¿sí? Es de tipo pi porque interaccionan en forma lateral los dos orbitales p, ¿sí? Entonces esa simetría me genera este orbital de tipo pi, ¿sí? Que tiene un centro de enlace, y es antienlazante porque tengo un plano nodal perpendicular al eje de enlace, ¿sí? En la zona internuclear. Bien, entonces hemos visto que los orbitales p pueden interaccionar por vía sigma, ¿sí? O por vía pi, ¿de acuerdo? Y siempre lo mismo que veíamos con los orbitales S hasta ahora, pero eso es general para orbitales moleculares. Cuando interaccionan dos orbitales atómicos, me generan dos orbitales moleculares, uno enlazante y otro antienlazante. Lo mismo aquí, interaccionan por vía pi, dos orbitales atómicos, por lo tanto voy a generar un pi enlazante y un pi antienlazante. Bien, vamos al oxígeno y al diagrama de orbitales moleculares. El oxígeno, pueden repasar la configuración electrónica, pero es 1s2, 2s2, 2p4, ¿sí? Por lo tanto voy a tener orbitales S y P, que son los orbitales de valencia, que tienen los electrones de valencia, y van a interaccionar esos orbitales, ¿sí? De cada uno de los átomos de oxígeno para dar orbitales moleculares, ¿sí? Entonces, lo que hago primero es dibujar los orbitales atómicos. El orbital 2s, de menor energía que los 2p, que son 3, 2px, 2pi y 2pz, por ejemplo. Del otro lado de la derecha lo mismo. Para el otro oxígeno, el orbital 2s y los orbitales 2p. Estos 2p tienen la misma energía que estos 2p, porque se trata del mismo elemento, y acá lo mismo, estos 2s tienen la misma energía que estos 2s aquí, los 2p de mayor energía que los 2s, ¿sí? Bien, entonces una vez que tengo los orbitales atómicos puestos a los costados, en el centro dibujo los orbitales moleculares que se forman, ¿sí?
Entonces la interacción que voy a plantear es este 2s con este 2s de aquí. Son dos orbitales, ¿sí?, que van a interaccionar, ¿sí?, que voy a combinar linealmente, y lo que voy a tener, por lo tanto, van a ser dos orbitales moleculares. Dos orbitales moleculares de los cuales uno va a ser de menor energía, por lo tanto va a ser enlazante, y otro va a ser de mayor energía y va a ser antienlazante. Este de menor energía que los orbitales atómicos que lo forman, y este de mayor energía que los orbitales atómicos que lo forman. Como son orbitales S, dada la simetría de la interacción, me llevan orbitales de tipo sigma y provienen de los orbitales 2s, por eso aquí lo anoto como 2s. ¿Sí? A este le pongo el asterisco porque es el antienlazante. ¿Sí? Voy a los orbitales 2p. ¿Sí? Como vimos aquí, cuando tengo orbitales p que interaccionan en la dirección del eje internuclear, o sea, va a haber una interacción frontal, eso me va a generar orbitales de tipo sigma. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el 2pz vamos a asumir que llamo a la dirección del eje internuclear es la z, por lo tanto el 2pz con el 2pz de aquí va a generar un orbital enlazante de tipo sigma y un orbital antienlazante de tipo sigma. ¿Sí? Estos vienen de los orbitales 2p, ¿sí? 2pz. Por lo tanto, es orbital de tipo sigma por un 2p, por dos orbitales 2p, y orbital antienlazante tipo sigma por interacción de orbitales 2p. ¿Sí? Así que interaccionaron dos orbitales 2p, generaron dos orbitales de tipo sigma porque la interacción era de tipo sigma en la dirección del eje internuclear. Y luego tengo los orbitales px y pi, que asumo que son las direcciones perpendiculares al eje de enlace, ¿sí? Y por lo tanto van a interaccionar px con px, ¿sí? 2px con 2px y 2pi con 2pi. ¿Sí? Pero la situación energética es la misma para ambos. ¿Sí? El 2px con el 2px va a dar, son dos orbitales atómicos que interaccionan, por lo tanto van a dar dos orbitales moleculares de simetría pi, que podrían ser, por ejemplo, esto de aquí. ¿Sí? Este es el enlazante y este es el antienlazante. Y les pongo pi 2px a este de aquí y pi asterisco 2px a este de aquí. ¿De acuerdo? Luego los 2pi, ¿sí? El 2pi que tenía acá con el 2pi que tenía acá, que es perpendicular al eje de enlace, entonces me va a dar dos orbitales pi. Interaccionan dos orbitales p, ¿sí? Que son los 2pi, y me generan dos orbitales pi, uno enlazante y otro antienlazante. Como la situación es análoga entre los 2px y los 2pi, la energía de los orbitales pi que se forman van a ser iguales. Los enlazantes generados por 2πx, los pi 2πx y los pi 2pi van a tener igual energía. Lo mismo que los antienlazantes generados por los 2px y el pi asterisco 2px y el pi asterisco 2pi van a tener la misma energía. ¿Sí? Porque la situación es similar, lo único que rotada en 90 grados. ¿Sí? Bien, la interacción entre los orbitales que están, la interacción frontal, ¿sí? La interacción por vía sigma del 2pz y 2pz en la dirección del eje de enlace es más eficiente. ¿Sí? Por lo tanto, el solapamiento es mejor, hay un mayor solapamiento, entonces se produce en este caso una estabilidad mayor. ¿Sí? Eso cuando estamos con moléculas de elementos más grandes. ¿Sí? Se produce un solapamiento mayor y por lo tanto el orbital sigma generado por los 2p tiene menor energía que los orbitales moleculares pi, de tipo pi, que se generan.
¿De acuerdo? Bien, tengo el diagrama de orbitales con la distribución de orbitales moleculares, ¿sí? Los orbitales atómicos me generan orbitales moleculares. Tengo la disposición de energía de esos orbitales moleculares, porque recuerden que siguen un eje arbitrario de energía, en que la energía crece hacia arriba. Entonces ahora lo que nos queda es poner electrones, ¿sí? Lo que aparece aquí al costado ahora simplemente era la forma que tenemos de los orbitales. Este es el sigma enlazante, estos son es el sigma antienlazante, que tiene el plano nodal perpendicular al eje de enlace en la zona internuclear. El sigma generado por los 2p, ¿sí?, no presenta un plano nodal en la zona internuclear, ¿sí? Entonces lo que tenemos es un cambio de signo más menos más por planos nodales perpendiculares al eje de enlace, pero fuera de la zona internuclear. Aquí tenemos la representación de los pi enlazantes, que no tienen un plano nodal perpendicular al eje de enlace, ¿sí? Solamente tiene un plano nodal que contiene al eje de enlace, y es lo que hace cambiar de signo a los dos lóbulos, ¿sí? La situación es similar entre los pi 2πx y los pi 2πy, lo único que con una rotación de 90 grados, ¿sí? Aquí tenemos los pi asterisco generados por 2px y 2pi. Y aquí vemos que si tenemos como son antienlazantes, tenemos un plano nodal que corta al eje de enlace en la zona internuclear, ¿sí? Lo mismo que aquí. Y como discutíamos hoy, la situación es la misma, lo único que rotada a 90 grados, ¿sí? Tienen la misma energía. Y finalmente aquí tenemos el sigma aster, el sigma asterisco, el antienlazante sigma generado por la interacción de los orbitales 2p frontalmente en la dirección del eje internuclear, y que, como es un antienlazante, tiene un plano nodal en la zona internuclear cortando al eje de enlace, ¿sí? Bien, entonces ahora tenemos que poner electrones. Pongo electrones en los orbitales atómicos, que son los electrones de valencia del oxígeno, de un oxígeno y del otro oxígeno, ¿sí? 2 electrones en los 2s y 4 electrones en los orbitales 2p. Lo mismo para el otro oxígeno. Tengo 2 en el 2s y 4 en los 2p. Tiene 6 electrones de valencia el oxígeno. Y bien, así que tengo en total 2 y 4, 6 y 6, 12. Tengo 2 electrones de valencia de los 2 oxígenos que ahora van a ser parte de los orbitales moleculares. Van a ocupar orbitales moleculares. ¿Cómo lleno? Bien, como decíamos hoy, de menor a mayor energía, poniendo de a 2 electrones por orbital, y que van a tener spin cambiado esos 2 electrones en cada orbital. Entonces aquí van 2, 2, 2. Acá tengo una situación de degeneración orbital. Estos 2 orbitales tienen la misma energía, por lo tanto pondría primero uno, después otro, y después vendría este de aquí y este de aquí, ¿sí? Y como aquí recién tengo 10, me faltan 2 electrones que los voy a poner en estos 2 orbitales degenerados de igual energía, y voy a poner uno en cada uno para cumplir con la regla de Hahn, y además tienen el mismo spin, ¿sí? Bien, y entonces aquí me queda representado el diagrama de orbitales moleculares para el oxígeno. Tengo que representar la configuración electrónica de la molécula. Bien, entonces pongo oxígeno. Con K y K estoy representando a los
electrones de las capas más internas de los oxígenos, que serían los que estarían en el 1s2 y 1s2, ¿sí? Como prácticamente son tan internos, no forman, su participación en enlace es mínima, entonces los puedo anotar de esta forma. Y luego sí ya empiezo a anotar los orbitales moleculares con su ocupación de electrones. Entonces primero va el sigma 2s con 2 electrones, luego el sigma aster con 2 electrones, luego viene el sigma 2p, ¿sí? 2pz, ¿sí? con dos electrones, luego vienen pi2px y pi2pi, cada uno con 2 electrones, luego vienen cada uno de los pi asterisco con un electrón cada uno. ¿Mm? El orden de enlace de la molécula lo voy a calcular entonces, como decíamos hoy, número de electrones en orbitales moleculares enlazantes menos electrones en orbitales antienlazantes sobre 2. En orbitales enlazantes, ¿cuántos tengo? 2, 4, 6 y 8. ¿Sí? 8 en enlazantes. ¿Cuántos son los que están en antienlazantes? 2, 3 y 4. Por lo tanto es 8 menos 4 dividido 2, eso me da 2. Por lo tanto, el orden de enlace es 2. Y esto está de acuerdo con la representación de la fórmula de Lewis que tengo. ¿Sí? Cuando hago la fórmula de Lewis, llego a que tengo un doble enlace y me quedan en cada uno 2 pares de electrones desapareados. Por lo tanto, aquí me da un orden de enlace 2, aquí me da un doble enlace también, de los cuales vimos que solamente puede ser uno sigma y el otro tiene que ser pi. ¿Sí? Y en cuanto al oxígeno, ahora lo que nos queda discutir es el comportamiento magnético. Y como vemos aquí, si bien tenemos electrones apareados, aparecen 2 electrones desapareados. Por lo tanto, cuando tenemos electrones desapareados, la sustancia se comportará en forma paramagnética. Eso quiere decir que va a ser atraída por el campo magnético, ¿sí? A las zonas de mayor campo magnético es donde se dirigen las sustancias paramagnéticas, las diamagnéticas a las zonas de menor campo magnético no se ven atraídas por el campo magnético. ¿Sí? En el caso del hidrógeno y del helio que habíamos visto hoy, en el caso de las moléculas H2 o helio 2, la hipotética helio 2, tenían solamente electrones apareados, por lo tanto eran diamagnéticas. En este caso es paramagnética. Y eso se puede verificar, ¿sí? Experimentalmente. De hecho, en YouTube pueden ver diferentes videos donde se demuestra el paramagnetismo del oxígeno y yo les quería mostrar en forma rápida, ¿sí? Algunos de ellos para que vean cuando nos referimos a paramagnético qué es. Aquí tenemos un video. Aquí tenemos oxígeno en un tubo. Aquí nitrógeno líquido para enfriar el oxígeno que va a sacar en forma gaseosa. El oxígeno es el punto de ebullición 77 Kelvin. En el caso del oxígeno son 90 Kelvin, entonces lo va a enfriar, lo va a pasar pasándolo por aquí, lo va a recoger para tener el oxígeno líquido aquí. Y este es el imán, ¿sí? Esto que tenemos aquí es el imán. Para que vean que es un imán, aquí al final del video les muestra cómo se pegan las llaves para verificar. Miren. ¿Sí? Ahí se pegan al imán, ¿tá? Por lo tanto eso es un imán permanente. Bueno, se produce aquí, ¿sí? Ustedes lo pueden ver entero, yo no quiero mostrarles todo el video, simplemente ver que aquí tienen
Él puso nitrógeno líquido allí. Esto es el nitrógeno líquido, que está a 77 Kelvin. De este tubo va a salir el oxígeno que pasa por aquí y se recoge, ¿sí? Se enfría, se condensa el gas en líquido, ¿sí? Y se recoge aquí. Ahí empieza a llegar. Y aquí ya generó el oxígeno líquido, ¿sí? Y una vez que tiene el oxígeno líquido, ahí lo ven, ¿sí? Tiene un color azulado, ¿sí? Bueno, eso que está pasando ahí es el nitrógeno, ¿sí? Que lo saca directamente del DeWalt, ¿sí? Y ven que no pasa absolutamente nada. Aquí tenemos el imán y el nitrógeno sigue. ¿Por qué sigue? No se detiene en el imán porque es diamagnético, ¿sí? Y ustedes lo pueden verificar haciendo el diagrama de orbitales moleculares. Y ahí va a agregar el oxígeno. Y como ven, el oxígeno se queda en la zona de mayor campo magnético que es entre estas dos piezas, ¿sí? Y allí ven, claro, va desapareciendo porque se va evaporando, ¿no? Está en ebullición y va pasando a fase gaseosa, ¿sí? Pero se queda concentrado en esta zona de campo magnético. ¿Por qué? Porque tiene electrones desapareados, ¿sí? Entonces las sustancias paramagnéticas se ven estabilizadas al estar en una zona de campo magnético, por lo tanto se quedan allí. ¿De acuerdo? Bueno, hay varios videos en internet donde se demuestra el comportamiento paramagnético del oxígeno. Sí, siempre se lo muestra en contraposición con el nitrógeno, que también es una molécula diatómica, pero que no tiene electrones desapareados y por lo tanto pasa por el imán y no se ve retenida. ¿De acuerdo? Bien. Bien, visto el comportamiento paramagnético del oxígeno, tenemos que en la parte D del ejercicio 2, ¿sí? Nos dice que en la distancia de enlace oxígeno-oxígeno experimentales, en las especies O2, O2 más, O2 menos y O2 menos, ¿sí? Valen estos valores, y dice, en base a la teoría de orbitales moleculares, explicar y discutir estos valores de distancia y el comportamiento magnético también, ¿sí? Y también discutir energías de enlace, ¿sí? Así que vamos a la presentación. Veníamos del O2, ¿sí? Y bueno, para discutir esto en función de orbitales moleculares vamos a hacer también los diagramas entonces para el catión y para los aniones -1 y -2, ¿sí? Bien, primero para el anión O2+, para el catión O2+, lo que voy a tener es que voy a tener que sacar un electrón de uno de los átomos. En vez de tener 2 electrones ahora, en vez de tener 12, voy a tener 11, ¿sí? Simplemente de uno de ellos saco un electrón de los orbitales atómicos, ¿sí? Simplemente para mantener el conteo, ¿sí? Estos 11 electrones los voy a tener que disponer aquí. Bueno, voy a ir haciendo lo mismo y lo que me va a quedar es que, a diferencia de lo que pasaba en el oxígeno, me va a quedar un electrón, un orbital pi sin ocupar, ¿sí? Yo puedo hacer estos dos, sumar y decir que tengo 11 electrones de valencia en los orbitales atómicos y por lo tanto lleno 11, o me voy a la molécula de oxígeno y simplemente, como es un catión, saco uno. ¿Y dónde lo voy a sacar? De uno de los orbitales de mayor energía, de cualquiera de los dos, ¿sí? Por lo tanto, lo que tengo es aquí tengo 11 electrones. Voy a tener 8 electrones en orbitales enlazantes, los mismos que tenía hoy. Pero ahora, en orbitales antienlazantes, en vez de tener 4, voy a tener 3, ¿sí? Por lo tanto, 8 menos 3, 5, dividido 2, 2,5. El orden de enlace es 2,5, ¿sí? Vamos al O2-. El O2- es como agregar un electrón, ¿sí? A la molécula de O2, ¿sí?
Para mantener el conteo agrego otro electrón en un orbital 2p, ¿sí? Ahora entonces tendría 3 electrones, aquí 6, aquí 7, ¿sí? 3 electrones, ¿sí? Puedo llenar de menor a mayor energía, o si no, como decíamos, agregar un electrón en un orbital pi asterisco que teníamos hoy. Y entonces ahora el orden de enlace me va a quedar 8 electrones en orbitales enlazantes, 4, 8, lo mismo de hoy, y no enlazantes, antienlazantes voy a tener 2, 4, 5. 8 menos 5, 3, dividido 2, 1,5. ¿Sí? Y ahora voy al dianión. ¿Sí? Es como agregar 2 electrones a la molécula de oxígeno o agregar un electrón más al anión anterior. ¿Sí? Por lo tanto me va a quedar esto. Recuerden que en el catión tengo uno solo, en el oxígeno más. En el oxígeno neutro, en la molécula diatómica, le saco estos 2 electrones y me quedan 2 electrones aquí. En el O2 menos le puse este y ahora en el O2 2 menos le agrego este otro adicional, ¿sí? Y agregué otro electrón aquí. ¿tá? Por lo tanto tenía 7 y 7, 14, ¿sí? 6 y 8, 14 electrones. ¿sí? Y ahora el orden de enlace va a ser 8, 2, 4, 6, 8 enlazantes, 2, 4, 6 antienlazantes. Por lo tanto, el orden de enlace me queda 1. Para presentar en conjunto la diferencia, bueno, aquí están los 4 diagramas. Sí, la diferencia básicamente se ve en los orbitales pi asterisco. ¿sí? Aquí tengo el oxígeno con 2, aquí tengo el O2 más con uno solo, el O2 menos con 3 electrones aquí y el O2 2 menos con 4 aquí. Los órdenes de enlace variaron, ¿sí? No solamente variaron los órdenes de enlace, sino que también de lo que podemos observar directamente aquí es las propiedades magnéticas, ¿sí? El oxígeno sería diamagnético, perdón, el oxígeno es diamagnético, aquí es el O2+, que también es diamagnético, pero tiene electrón desapareado. Este también tiene un electrón desapareado, el O2-, ¿sí? Es paramagnético. Y este que está acá, el O2 2-, no tiene electrones desapareados, están todos apareados, por lo tanto es diamagnético. ¿sí? Y recuerdan que tenemos el orden de enlace, ¿sí? Va disminuyendo ¿sí? A medida que aumento el número de electrones, porque voy poniendo electrones en orbitales no enlazantes, antienlazantes. ¿sí? Así que tengo de 2,5, paso a 2, 1,5 y 1. Y como ustedes verán, las distancias de enlace siguen un comportamiento contrario. A medida que disminuye el orden de enlace, la distancia de enlace aumenta. ¿Por qué? Porque claro, hay una relación entre fuerza de enlace, entre orden de enlace, fuerza de enlace y distancia de enlace. A mayor orden de enlace, los átomos van a tener más fuerza de enlace y por lo tanto van a estar más cercanos. ¿sí? Por lo tanto, al catión O2+, que tiene un orden de enlace 2,5, tiene una distancia de enlace de 1,12. Mientras que el O2 ¿sí? que tiene un orden de enlace 1, es el menor orden de enlace, por lo tanto va a ser el que tenga menor fuerza de enlace en principio, y por lo tanto va a ser el que tiene mayor distancia de enlace. Bien.